Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo a cada hermano, a cada amigo y hermano que nos va a estar viendo el día de hoy. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y somos la iglesia Pentecostal Unida, iglesia IPU de Villarrica. Iglesia Pentecostal Unida de Villarrica. Así que saludo a todos mis hermanos, la iglesia del Señor. Amén. En Villarrica, Chile y el mundo. Amén. Les invito a que podamos estar compartiendo la palabra del Señor en este día. Amén. Su palabra, hermano, nos dice claramente, ahí el profeta Isaías, hablando el Señor por labios del profeta Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. También la palabra del Señor nos habla que sin profecía, sin palabra de Dios, el pueblo perece. Amén. Y no solamente de pan, dijo Jesús. Escrito está, no solamente de pan puede vivir el hombre. Así que quiero compartir la palabra del Señor el día de hoy a todos mis hermanos. Amén. En el libro de San Mateo, en Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 3, quiero leer, hermanos. Verso 3. Dice así en el nombre de Jesucristo. Si usted está en su casa, ahí donde usted esté, puede buscar Mateo 24, 3. Amén. Cuando allí está Jesús con sus discípulos. Dice el verso 3 así en el nombre de Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Estas tres preguntas, cierto, los discípulos le hacen a Jesús. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Y luego que los discípulos le hicieran estas tres preguntas, cierto, podemos ver que lo primero que Jesús le respondió fue, en el verso 4, Jesús le respondió diciendo, mirad que nadie os engañe. Amén. Eso fue lo primero que Jesús le respondió. Mirad que nadie os engañe. Esta palabra mirad es una conjugación del verbo mirar. Sus sinónimos son ver, observar, vigilar, examinar, cuidar. Ya sus antónimos son desatento y despreocupado. Aquí el Señor Jesús le dice mirad, ¿cierto? Tener cuidado, estar vigilante, observar que nadie os engañe. Jesús les manda a que debían de cuidar que nadie os engañe, porque muchos falsos profetas vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Luego también podemos ver al apóstol Juan, ahí en 1 Juan 1:1, diciendo, amados, no creáis a todo espíritu. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Luego el apóstol Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Ya? Pero nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y termina diciendo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Para no ser engañados, hermano. De manera que para no ser engañados por la mentira, lo primero que necesitamos o debemos conocer es la verdad. Amén. Porque si usted no conoce la verdad, amén, ¿cómo va a poder reconocer el engaño de la mentira? Engaño o falsificación de la verdad. El misterio de la iniquidad, el cual dice Pablo que ya está en acción, es una copia del misterio de la piedad. Y como es una copia, se tiene que parecer, pero no es igual.
Amén. No es igual. Entre medio trae, aleluya, un engaño. Trae una trampa porque es el ministerio de la impiedad o de la iniquidad. Según de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Recuerde bien, Jesús le advirtió a sus discípulos cuando ellos le preguntaron estas preguntas que ellos le hicieron acerca del fin del siglo, acerca de las señales de los últimos tiempos, acerca, hermano, de este tiempo que estamos viviendo. Y el Señor Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero. Pablo dice que está cerca la venida del Señor, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes, hermano, esté este ministerio, aleluya, de iniquidad en acción. Y Pablo dice, está en acción. Pero nosotros debemos, dice, estar firmes en la doctrina que hemos aprendido. Entonces, el ministerio de iniquidad o esta falsa, cierto, doctrina y enseñanza del engaño, ciertamente están disfrazadas. Ciertamente, como así Satanás se disfraza como ángel de luz, así también sus ministros, los ministros del diablo, de esta doctrina que no son conformes a la piedad, se disfrazan también como ministros, dice 2 Corintios 11, verso 15, como ministro de justicia, ¿cierto? Con tal de engañar. Pero cuando usted ha aprendido a conocer la doctrina que está en la palabra de Dios, usted no va a poder ser engañado por una copia o por una falsa doctrina, porque usted ya ha conocido lo verdadero. Amén. Por eso Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino estar firmes reteniendo la doctrina que habéis aprendido. Amén. Para no ser engañado es muy importante estar firme y retener la doctrina que hemos aprendido. Hay personas, hermanos, que no retienen la doctrina porque cuando se habla de doctrina piensan que la doctrina no es importante. Pero claro que es importante, porque si usted no conoce la verdad, usted no va a poder conocer el engaño. Si usted no conoce la verdad, usted está, ¿cierto?, para ser engañado fácilmente. Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, ¿cierto?, 2, verso 4, 16, le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otros, cuando se habla de doctrina, dicen, no, la doctrina es algo muy profundo y difícil de guardar. Y piensan que la doctrina solo es para los pastores o ministros. Pero en realidad, hermano, doctrina significa enseñanza. Y no hay nada en la Biblia que no sea enseñanza. Por lo tanto, no hay nada en la Biblia que no sea doctrina. Cuando Pablo dice, no se dejen mover tan fácilmente en vuestra forma de pensar, sino retengan la doctrina que habéis aprendido. En otras palabras dice, retengan la enseñanza que habéis aprendido. Enseñanza es doctrina. Persistan en ella, en guardarla, en retenerla. Aleluya, para que se salven ustedes y se salven también los que le oigan. Amén. Sí, Señor. Pero muchos no entienden todavía qué es doctrina. Pero mire, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es doctrina. Si comenzamos con Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este solo texto ya está hablando de doctrina. Luego podemos seguirlo ampliando por la palabra de Dios. Pero cuando leemos que dice en el principio, ya estamos hablando de la doctrina del principio de las cosas visibles. Y luego podemos seguirlo ampliando. Y cuando leemos que lo que sigue dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya estamos hablando de la doctrina de un solo Dios, la cual podemos ampliar a la luz de la palabra del Señor, la cual confirma toda la Biblia que solo hay un Dios.
Y si seguimos leyendo, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya estamos hablando de las cosas creadas, los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y la podemos ampliar también por las escrituras. Y ahí ya tenemos 3 doctrinas bíblicas, 3 enseñanzas bíblicas. Entonces todo lo que está en la Biblia es doctrina. Son las enseñanzas de nuestro Dios para sus hijos. Son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para su iglesia. Lo que está en la Biblia es doctrina, es enseñanza, la cual hacemos bien, hermanos, en guardar. Aleluya, la cual hacemos bien en aprender, la cual hacemos bien en retener la doctrina del Señor. Entonces, cuando hablamos del amor, de la misericordia del Señor, esa es una doctrina que está en la palabra de Dios. Amén. Si usted habla del perdón, de la compasión, de la redención, de la reconciliación o de la santificación o de la adopción o del nuevo nacimiento, todo eso es doctrina de la palabra del Señor. Amén. Todo eso tiene su fundamento en la palabra del Señor. De la misma manera nosotros lo creemos porque está en la Biblia. Amén. La fe, hermanos, que viene, dice la Biblia, viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Por eso es que nosotros creemos no cualquier cosa. Nosotros no creemos lo que dice cualquier hombre o cualquier cosa. No, nosotros creemos, ¿cierto?, en la doctrina, en la enseñanza que está en la palabra del Señor. Amén. Nuestra fe tiene un solo fundamento y es la palabra del Señor. Amén. Por eso es bueno que nos interesemos, hermano. Usted tiene que interesarse por la doctrina. Usted tiene que interesarse por la enseñanza que está conforme a la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos interesarnos por comprender y aprender y retener y pararnos firmes en la doctrina. La doctrina es el fundamento sólido que tenemos. Amén. Jesús dijo ahí en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Amén. El que viene a mí oye mis palabras y las hace, es semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Dice que vinieron vientos fuertes, vinieron ríos, vinieron toda clase de problemas, pero no lo pudieron mover porque estaba fundamentado, porque estaba edificado sobre la doctrina, sobre la enseñanza del Señor, sobre la palabra de nuestro Dios. Más el que oyó y no hizo la palabra del Señor, semejante es al hombre necio que al edificar su vida, su casa, la edificó sobre arena sin fundamento. Por eso es bueno, hermanos, que nos interesemos por comprender la enseñanza 100% bíblica. La enseñanza que está conforme a la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, teniendo cuidado de ti mismo. Amén. Y de la doctrina. Amén. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Oh, hermano, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Aleluya. Ya leíamos, hermano, lo que Pablo dice en Corintios acerca de que Satanás se viste como hijo de luz y no debemos de maravillarnos de sus ministros que también se van a vestir o a mostrar, ¿cierto?, como ministros de justicia, pero no son, porque no traen la palabra de Dios. Amén. Sino que traen cosas conforme, aleluya, a lo que realmente no está en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Señor, amén. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, ten cuidado de la doctrina. Amén. Comprender la doctrina no es que el pastor o los hermanos nos hablen cosas profundas y misteriosas para que usted pueda aprenderlas y luego también le hable a otro y les enseñe a otro. Eso realmente no es. Toda la enseñanza que está en la palabra de Dios, ¿cierto?, es doctrina. Aquellas cosas pequeñas quizás que muchas veces las miramos, pero que hacen la diferencia, que son importantes y que están en la palabra del Señor, aleluya, nosotros debemos de tomarla. Amén. Debemos de aprenderla, interesarnos por ella. Debemos de atesorarla en nuestro corazón. El apóstol Santiago nos enseña que debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. La meta del evangelio, queridos hermanos, es la salvación de nuestra alma. Y es ahí donde el diablo se quiere meter.
Es ahí donde el diablo quiere vestirse como ángel de luz y presentar algo que supuestamente nos va a salvar, algo que supuestamente, hermanos, aleluya, nos va a ayudar, nos va a traer lo que el evangelio en sí trae, las buenas nuevas de salvación. Lo que trae es venir, lo que vino el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Vino a salvar, vino a restaurar, aleluya, vino a levantar, hermanos, vino, aleluya, a restaurar al hombre caído. Amén. La meta del evangelio es la salvación. Y es donde el diablo se quiere meter. Porque el diablo no quiere que la gente se salve. Pero Jesucristo dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que la meta del evangelio es salvación. No es entretenernos para luego irnos perdidos, no. Es salvarnos y mantenernos salvos hasta que Jesucristo venga por nosotros. Señor, Jesús vino por lo que se había perdido. Él vino a restaurar al hombre caído. Esas son realmente el propósito del evangelio. Pero cuando hablamos de la salvación, óigalo bien. Cuando hablamos de la salvación de las Sagradas Escrituras, debemos de saber que aunque estamos en un tiempo moderno, aleluya, la palabra de Dios, hermano, no se ha modernizado. La palabra de Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios sigue siendo, aleluya, la misma palabra del Señor. Cuando hablamos de la salvación, de las Sagradas Escrituras, es importante la salvación, hermanos. El Señor todo lo que hizo, lo hizo con tal de salvar al hombre. El evangelio lo que trae es salvación. Salvación de nuestra alma, salvación del pecado, salvación del engaño, salvación de nosotros y de nuestra familia. Ese es el verdadero evangelio. Aleluya, que vino a deshacer las obras del diablo, que vino a darnos una vida y una vida abundante. Si usted no está viviendo una vida abundante, o usted está en un evangelio, pero su familia no está, usted tiene que revisar en qué evangelio está. Porque este evangelio, aleluya, que Jesús trajo, que Jesús, hermano, entregó a sus apóstoles, aleluya, es un evangelio para toda la familia. Amén. Es un evangelio, aleluya, que vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Sí, aleluya. Y cuando hablamos de la salvación, de las Sagradas Escrituras, lo que necesitamos hacer, hermano, y óigalo bien, obligatoriamente, como verdaderos discípulos de Jesucristo, como verdaderos cristianos pentecostales del nombre, es dirigirnos, hermanos, aleluya, al tiempo del nuevo pacto. Amén. Yo quiero que usted lo escuche bien en esta hora, porque el diablo está engañando. El diablo tiene a mucha gente entretenida en iglesias, aleluya, y en distintas denominaciones, pero no se han dado cuenta, aleluya, de que realmente están siendo engañados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando hablamos de salvación, óigalo bien usted que está escuchando, aleluya, salvación no moderno ni de este mundo, salvación que de las Sagradas Escrituras, lo que necesitamos obligatoriamente hacer como verdaderos seguidores de Jesucristo, como verdaderos cristianos pentecostales del nombre, es dirigirnos al tiempo del nuevo pacto. Amén. O del Nuevo Testamento, o la dispensación de la gracia, o principio de la iglesia primitiva en Jerusalén. Aleluya. Oh, hermanos, como usted quiera llamarle, pero somos verdaderos cristianos. Aleluya. Si somos verdaderos cristianos, debemos nosotros mirar cómo comenzó la iglesia primera. Debemos de mirar el principio de la iglesia. Aleluya, porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. Amén. El libro de los Hechos no se ha cerrado. Todavía el Señor está añadiendo a los que han de ser salvos. Amén. Todavía el Señor está restaurando. Todavía el Señor está perdonando. Todavía este evangelio del reino de Dios tiene que ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. El libro de los Hechos, usted lo sabe, es el único libro que quedó abierto, no está cerrado, porque la iglesia del Señor todavía está aquí en la tierra. Amén. Sí, pero cuando vamos a hablar de salvación, de las Sagradas Escrituras, necesitamos obligatoriamente mirar el nuevo pacto. Necesitamos obligatoriamente mirar el Nuevo Testamento. Aleluya.
que comienza, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Amén. El Nuevo Testamento, aleluya, no comienza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como hoy día lo enseñan las sociedades bíblicas, ¿cierto? Religiosas, que han puesto el Nuevo Testamento como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la vida de Jesucristo, desde el nacimiento de Jesucristo hasta su muerte. Aleluya, allí eso es lo que nos enseña, los 33 años. Los 33 años de Jesús aquí en la tierra, desde su nacimiento, ¿cierto? Desde su crecimiento, su vida, su ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Pero como dice la palabra del Señor, la palabra de Dios dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fue que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Él nació en el tiempo de la ley. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso es los últimos años de la dispensación de la ley. Por eso cuando vamos a hablar de la salvación, de las sagradas escrituras, obligatoriamente necesitamos mirar, hermanos, el nuevo pacto que comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2. El principio de la iglesia de Jesucristo, el principio de la iglesia en Jerusalén. Aleluya. Oh, tenemos que mirar inmediatamente, aleluya, y ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 4. Aleluya, con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Allí es donde comienza el principio de la iglesia de Jesucristo. Aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde vemos el comienzo de la iglesia primitiva. Aleluya, con el derramamiento del Espíritu Santo. Desde ahí, como punto de partida, es donde comienza lo que conocemos como la iglesia primera, como la iglesia primitiva, como la dispensación de la gracia o la iglesia de Cristo, aleluya, o la dispensación de la iglesia. Allí comienza, en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, comienza el nuevo pacto. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Amén. Y luego continuando por todo el libro de los Hechos, por todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego, hermanos, aleluya, pasando por todas las epístolas, ¿cierto? O cartas de los apóstoles, y luego, hermanos, terminando en Apocalipsis capítulo 3, es donde podemos ver que la palabra de Dios nos indica que es donde se mueve la iglesia, aleluya, hasta que en Apocalipsis 3, gloria al nombre de Jesús, vemos la terminación de este periodo llamado la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia de Dios o la dispensación de la iglesia, para luego de un tiempo de transición breve breve o largo según Dios lo dispone en su soberanía, ¿cierto? Dar principio, comienzo a la semana 70 de Daniel, y al final de ella comenzar la gran tribulación, predicha por el profeta Daniel en Daniel 9, capítulo 9, verso 24 y 26. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí, hermanos, es que debemos de estar atentos a todo esto, porque es precisamente en los Hechos capítulo 2 en adelante, en donde encontramos cómo es que fueron salvos los primeros cristianos. Ya decía, hermanos, Jesús dijo, mirad que nadie os engaña. Aleluya. Ya hablábamos, hermanos, que hay falsos profetas y maestros y que ya se ha levantado y está en acción el misterio de la iniquidad. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que, aleluya, necesitamos mirar la palabra del Señor, porque es en Hechos, en el libro de los Hechos, es donde comienza la iglesia. La iglesia comenzó, hermano, no hace 100 años ni hace 50 años. Comenzó ya hace más de 2000 años, y comenzó con los apóstoles y comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 en adelante. Amén. Aleluya. Todo lo que está antes, hermanos, aleluya, de Hechos, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta Éxodo 20, tienen que ver, hermanos, con la dispensación de la ley. Pero ahí en Hechos 2 es donde encontramos cómo es que fueron salvos los primeros cristianos.
cómo es que comenzó la iglesia del Señor Jesús. Porque hoy día cualquiera puede decir yo soy iglesia y el letrero aguanta mucho, hermano. Pero lo que debemos de hacer sinceramente, si somos discípulos del Señor. Jesús dijo allí en San Juan 8:31, dice la Biblia, que Jesús le dijo a los que habían creído en Él, no a los que no habían creído, a los que habían creído en Él. Él le dijo, si permaneciereis en mi palabra, amén, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Entonces aquí en el libro de los Hechos, aleluya, los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, comienza el nuevo pacto, comienza la iglesia de Jesús, aleluya, y es donde encontramos cómo es que fueron salvos los primeros cristianos. En primer lugar, vemos ahí, hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 37, miles de judíos, aleluya, como lo relata Hechos 2, 37 al 47. Hechos 2 en adelante podemos ver que habían de todas las naciones de la tierra, hasta ese entonces, judíos que venían de Roma y de diferentes, aleluya, lugares. Más de 20 nacionalidades llegaron ese día allí, todos ellos judíos. Aleluya, y podemos ver ahí en Hechos 2:37 que ellos preguntan, ¿cierto? Y le dicen a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos porque eran judíos, aleluya, igual que ellos. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? Y es allí donde Pedro, aleluya, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, amén, para el perdón de los pecados. Amén. Pero más tarde también podemos ver a los samaritanos en Hechos 8, aleluya, verso 4, donde realmente allí está Felipe predicando a los samaritanos, aleluya, porque dice la Biblia que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estos son los samaritanos. Hechos 8:4, esos Hechos 8:12, Hechos 8:14 al 17, podemos ver los samaritanos allí, cómo es que ellos fueron salvos. Luego podemos ir viendo a los gentiles en Hechos 10:44 al 48, donde los gentiles, comenzando allí con Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, donde allí el ángel le dice a Cornelio, todo lo que tú haces ha llegado a la presencia de Dios, eres un buen hombre, aleluya, temeroso de Dios con toda tu casa. Que él dice que oraba a Dios siempre, gloria al nombre de Jesús. Y él le dijo, anda donde Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que haga. Hechos 10, aleluya, al 48. Allí es donde Pedro dice, aleluya, abriendo su boca, comprendo que Dios no hace acepción de personas, amén, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Verso 44 al 48 nos muestra cómo es que estos gentiles fueron salvos también. Y luego podemos ver a los hermanos europeos en Hechos 16:11 al 15. Debemos ver también, hermano, a Pablo, aleluya, allí en Hechos 22:16. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando miramos, escúchelo bien, porque mirad que nadie os engaña. Aleluya, usted que está escuchando en esta hora, mire que usted no vaya a ser engañado. Amén. Que usted no vaya a estar siendo entretenido, aleluya, por falsas religiones, falsos profetas y maestros. Aleluya, porque aquí podemos ver que estos ya judíos, luego samaritanos, ¿cierto? Luego gentiles, europeos y todos estos hombres, aleluya, podemos ver que estas personas, cuando miramos y analizamos a todos estos hermanos, podemos darnos cuenta que todos ellos, hermanos, todos ellos creyeron y obedecieron exactamente lo mismo. Aleluya, oh, al Señor Jesucristo. Vemos que todos recibieron, aleluya, un mismo evangelio. Todos ellos creyeron, hermanos, la misma obra perfecta del Calvario, que era muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Todos ellos compartieron, hermanos, y creyeron la misma fe. Todos ellos se arrepintieron de sus pecados. Todos ellos, judíos, samaritanos, gentiles, aleluya, fueron también bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Todos ellos sin excepción. Amén. La Biblia dice en Efesios 4, 5, 6, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Amén.
Aleluya, todos ellos, judíos, samaritanos y gentiles, recibieron el mismo Espíritu Santo hablando en otra lengua, según el Espíritu les dio que hablen. Amén. Y podemos ver entonces que todos ellos, judíos, samaritanos y gentiles, cumplieron, hermanos, así, San Juan 3, del 3 al 8, que es lo que Jesús, hermano, le relató a Nicodemo, un maestro de la ley. Amén. En San Juan 3:5 Jesús, usted sabe lo que dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto no es algo aislado. Esto no es algo que quedó ahí en el olvido, no. Aleluya, lo que hicieron todos estos, aleluya, hermanos judíos, samaritanos, aleluya, y también gentiles, europeos y de todas partes. Eso es lo que hicieron ellos allí, hermanos, el día de Pentecostés, desde ahí en adelante. Ellos nacieron de agua y del Espíritu. Porque Jesús así lo dijo: de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, no te sorprenda de esto, Nicodemo, de que os dije, es necesario nacer de nuevo. Amén. Jesús lo dijo, hermanos. Y es de ahí en adelante, es decir, después de esta experiencia a la obediencia inicial de la salvación, declarada por el Señor Jesucristo y obedecida y cumplida por los apóstoles, luego de haber cumplido esta experiencia de nacer de nuevo, de ahí en adelante ellos pudieron decir con toda confianza que habían nacido de agua y del Espíritu, que habían nacido de nuevo, cumpliendo así San Juan capítulo 3 del 3 al 8. O que habían nacido de la palabra de verdad, según 1 Pedro 1:23. Amén, sí, Señor, amén. O lo que dice Santiago, aleluya, que habían nacido también de la palabra de verdad. Amén, sí, Señor. O lo que declara también Juan en 1 Juan 5:1 y Santiago 1:18. O como lo dijo Juan también en el año 98 después de Cristo, al escribir sus epístolas: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén, sí, Señor. San Juan 1:12. ¿Por qué? Porque habían creído y obedecido, aleluya, a Jesucristo. O lo que dice Pablo también a la iglesia de Éfeso, en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Amén. que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la salvación de su gloria, haciendo memoria a lo que ellos habían creído, aleluya, 30 años antes, cuando Pablo llegó allí, aleluya, a Éfeso, y trajo este evangelio, y trajo, aleluya, esa palabra de verdad. De manera que a partir del día de Pentecostés, cuando le preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, aleluya, porque eran judíos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. En otras palabras, varones hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Aleluya. Y mire bien en esta hora, querido hermano, querido oyente, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Porque vemos, aleluya, que a ninguno le respondieron diciendo: si crees, confía en Jesucristo. Si crees que su sacrificio en la cruz pagó todos tus pecados, irás al cielo ahora mismo. Si repites conmigo esta oración, vas a ser salvo. O la Biblia dice que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó los muertos, aleluya, entonces vas a ser salvo. A ninguno le dijeron, aleluya, tampoco: acéptalo como tu único y suficiente Salvador ahora mismo y confiesa con tus labios tus pecados y serás salvo. No dijeron eso. Lo que ellos le dijeron fue, en Hechos 2:38, así lo dice,
y todo el libro de los Hechos así lo muestra, le dijeron arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos que los apóstoles le dijeron a ellos, porque es lo que Jesús le encargó también a sus apóstoles. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en mi nombre o en el nombre y enseñándoles. Gloria al nombre de Jesús. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estaré con vosotros todos los días. Entonces no vemos que a ninguno le dijeron, aleluya, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, aleluya, y repites esta oración, vas a ser salvo. No encontramos eso, aleluya, allí en la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia de la Biblia no la encontramos. Aleluya, a ninguno le dijeron acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Aleluya, ahora mismo, y confiesa con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Eso no lo vemos, que lo presentaron los apóstoles como el plan de salvación. Aleluya, el origen de esta falsa manera de creer y ser salvo, y de creer y obedecer a Jesucristo y a la palabra del Señor Jesús, hermano, no se encuentra en el libro de los Hechos. Esta falsa manera de ser salvo, aleluya, no está en la palabra de Dios en el libro de los Hechos cuando comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Esto solo usted lo puede encontrar en los libros, videos, conferencias, folletos, predicaciones, enseñanzas y sermones de los falsos maestros y falsos profetas, metodistas, bautistas, movimiento mundial misionero, cuadrangulares, adventistas, TVN Enlace, Radio TV, Internet, evangelistas y escritores y conferencistas trinitarios, aleluya, como Gigi Ávila, como Benny Hinn, como cantautores como Marcos Witt, como Cash Luna, Adrián Romero, Barak, Miel San Marcos, etc. Teología de salvación trinitaria que muchas organizaciones hoy día han adoptado, aleluya, baratamente, hermanos, y han aceptado, aleluya, todo esto que no está con la iglesia primera, que no es parte del nuevo pacto, que no es parte del comienzo de la salvación de los cristianos de la Biblia, aleluya, del libro de los Hechos. Oh, estas personas, hermano, están ofreciendo este tipo de salvación, que basta con que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón y hagas y repitas una oración y serás salvo. Eso no está, hermanos, aleluya, allí no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Pedro, ni los 11 que estaban allí cuando le preguntaron ¿qué debemos de hacer para ser salvos? No lo encontramos. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero son estos falsos profetas, falsos maestros, aleluya, que han venido, hermanos, y cambiando la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina de apóstoles y profetas, porque la palabra del Señor misma nos dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Falsos maestros, falsos profetas, guías de ciegos, aleluya, que, hermano, después de predicar solamente el amor y la bondad y la misericordia del Señor, aleluya, luego bien tranquilos, aleluya, sin inmutarse, sin mayor problema, gloria al nombre de Jesús, se saltan, hermanos, se saltan el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Para entrar inmediatamente ellos a las epístolas o a las cartas apostólicas, las cuales en su interpretación original no fueron escritas ni usadas para salvar a nadie. Amén. Sino que fueron escritas, aleluya, las epístolas y cartas pastorales o apostólicas para enseñar, para instruir, para educar a los ya salvos, a los que ya habían nacido de nuevo, a los creyentes que ya habían nacido del agua y del Espíritu. Amén, sí, Señor Jesús. Para ellos fueron estas cartas escritas. Estas cartas fueron escritas para los creyentes, fueron escritas para la iglesia y no para los inconversos. Amén, sí, pero estos falsos profetas se saltan el libro de los Hechos.
de los apóstoles y entran de lleno a las epístolas, las cuales en su interpretación original fueron escritas y usadas para enseñarnos a los ya nacidos de nuevo a vivir como Cristo. Aleluya, a pensar como Cristo, a sentir como Cristo. En otras palabras, aleluya, a ser como Cristo, como dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Y desde las epístolas, estos falsos predicadores, falsos profetas y maestros y pastores modernos trinitarios, porque son trinitarios todos ellos, los que traen esta falsa plan de salvación, esta falsa manera de entrar en el reino de Dios, que solamente confesar con tu boca o aceptar a Jesús eres salvo. Aleluya, la palabra del Señor, hermanos, cuando está hablando, aquello está haciendo memoria de lo que estos ya salvados habían, hermano, un día hecho allí cuando ellos fueron bautizados, aleluya, en agua en el nombre de Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo, cumpliendo, hermano, lo que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. No te maravilles de que te os dije, es necesario nacer de nuevo. Y estos pastores modernos trinitarios, aleluya, terminan citando Romanos 10, 9 y 11. Aleluya, que si confesas que con tu boca Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Aleluya. Y lo hacen, hermanos, poniéndolo de una manera fácil, que basta con esto para que ellos sean salvos. Indiscriminadamente, sin hacer diferencia, lo enseñan, aleluya, a miles de personas que muchas veces sinceramente se acercan porque necesitan, aleluya, conocer al autor de la vida, necesitan conocer esta verdad gloriosa, necesitan, hermanos, aleluya, ser restaurados, como, aleluya, es este evangelio que el Señor Jesús vino a buscar y a restaurar vidas y corazones. De esta manera hacen más fácil la salvación para todos. Solo con el objeto de alcanzar personas para sus congregaciones, convirtiendo la verdadera salvación, aleluya, que el Señor Jesús estableció, como ya lo dije allí en San Juan 3:5 a Nicodemo, que no naciere de agua y del Espíritu, como lo dijo a sus apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya, convirtiendo esta salvación, según los apóstoles y Jesucristo nuestro Señor, en una salvación light, en una salvación superficial, en una salvación suave. Y estos falsos profetas y maestros trinitarios terminan, cierto, saltándose el libro de los Hechos de los Apóstoles y abriendo más la puerta que lo que realmente la verdadera puerta, que es Jesucristo mismo, aleluya, lo estableció. Gloria al nombre de Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Gloria al nombre de Jesús. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. El verdadero Salvador es Jesucristo. La verdadera salvación es Jesús, porque Hechos 4, 11 y 12 dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso en esta hora, querido hermano, aleluya, Pablo y Jesús primeramente, como decíamos, lo primero que le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que vendrán en mi nombre, y a muchos engañarán. Por eso que Juan el amado decía: probad los espíritus, no creáis a todo espíritu, porque se han levantado por todo el mundo falsos profetas y maestros. Por eso es que Pablo advierte a la iglesia que no debemos de ser engañados en ninguna manera, sino que debemos de permanecer firmes en la doctrina. Y que no debemos de ser, aleluya, movidos tan fácilmente de nuestro modo de pensar, como hemos sido enseñados por la palabra del Señor. Por eso las advertencias, hermano, porque, aleluya, la palabra del Señor dice que esto no es algo que debe de maravillarnos, que muchos falsos estén hoy día engañando, y que muchos ministros de iniquidad se vistan de ministros de justicia para engañar. No nos debe de maravillar, dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque Satanás mismo, dice, se viste de ángel de luz para engañar.
Amén. Sí, Es por eso que nosotros necesitamos saber bien esto, hermano. Porque hoy día hay mucha gente entretenida. Hoy día hay mucha gente, aleluya, que está siguiendo a guías ciegos. Y Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Amén. Jesús dijo, en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Aleluya, por eso es que necesitamos nosotros saber, porque el evangelio lo que trae es salvación. Amén. Sí, Aleluya, y es aquí donde el enemigo mete la trampa, porque saca el libro de los hechos de los apóstoles y lo deja aparte como si fuera algo no importante, cuando en realidad allí es donde comenzó la iglesia de Jesucristo. Amén. Sí, Allí es donde nació la iglesia de Jesucristo. Si usted quiere estar apegado al original, si usted quiere estar apegado a la verdad, usted necesita ver dónde comenzó esta verdad. Y esta verdad, hablando, hermanos, de la iglesia que muchos hoy día dicen ser la iglesia de Cristo, esta iglesia comenzó allí en el nuevo pacto que comienza en el libro de los Hechos capítulo 2 en adelante. Aleluya. Sí, Y necesitamos mirar bien esto. Usted dirá, pero ok, ya entiendo que el bautismo es en el nombre de Jesús, ya sé eso, otra vez más de lo mismo. Yo no estoy hablando, aleluya, más de lo mismo. Lo que le estoy diciendo, aleluya, que esa religión, falsos profetas y maestros se disfrazan. Aleluya, se disfrazan, hablan de Jesús, hablan de Dios, andan con la palabra de Dios, hermano, y traen muchas cosas, pero el libro de los hechos no lo tienen. El libro de los hechos no lo conocen, no lo toman en cuenta. Aleluya, y comienzan a enseñar cosas, comienzan a hablar salvación, sin proclamar realmente el plan original de salvación que está en el libro de los Hechos. Amén. Que Jesucristo mismo se los encargó a sus apóstoles y ellos mismos comenzaron a predicarlo. Amén. Eso no es cualquier cosa. Lo que estamos hablando, hermano, es que el enemigo viene con engaño. Y lo que ha hecho, la trampa que trae, es dejar sin salvación a mucha gente que hoy día está siguiendo supuestamente el evangelio de la Biblia. Y lo que está siguiendo es a falsos profetas, a falsos maestros, aleluya, que no traen salvación. Amén. Sí, Señor Jesús. Que no traen salvación. Pero Jesús vino a buscar, aleluya, y a salvar lo que se había perdido. Amén, sí, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Y es por eso que debemos de preguntarnos, como dijo allí Jeremías, capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Amén. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice la Biblia que muchos dijeron, no andaremos. Necesitamos, querido hermano y amigo que está escuchando en esta hora, pararnos, ¿cierto?, en los caminos y mirar y preguntar por la senda antigua. Amén. Hace más de 2000 años ya, aleluya, que la iglesia de Jesús comenzó, que la iglesia de Jesús nació, aleluya, que comenzó la dispensación de la iglesia o de la gracia hace 2000 años. Y necesitamos mirar cuál sea el buen camino. Amén. Para poder andar, para poder hallar descanso para nuestras almas. Amén. Sí, sí. Si en su iglesia, hermano y amigo que usted está escuchando en esta hora, no están bautizando como los apóstoles bautizaron, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Si en su iglesia no están, aleluya, declarando lo que los apóstoles declararon, usted, hermano, aleluya, le quiero decir en esta hora, está en el lugar equivocado. Amén. Usted necesita buscar una iglesia que sigue predicando, aleluya, lo que el Señor Jesús encargó a sus apóstoles. Porque Mateo 28, 19, porque Lucas 24, 45, 46, 47, porque Marcos 16, 15, San Juan 20, 21, 22, Hechos 1, 8, todo eso reúne, hermanos, lo conocido como la Gran Comisión. Amén. Como el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Y ese mandamiento los discípulos lo cumplieron y lo comenzaron a cumplir en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en adelante. Ya le mostraba cómo ellos cumplieron allí con miles de judíos, más de 3000 judíos en Hechos 2, 37, 38. Aleluya, en adelante al 41, 42. Ese día dice que al oír la palabra, aleluya, se bautizaron y se añadieron más de 3000
personas. Amén. Aleluya, más de 3,000 judíos allí fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Sí, Señor. Pero luego, hermanos, en Hechos 8 vienen los samaritanos. Pero luego vemos, aleluya, en Hechos 10 que vienen los gentiles. Aleluya. Y luego vemos, hermanos, hacia adelante, que todos aquellos que creyeron en el Señor, que escucharon el Evangelio, como Jesús dijo, id y predicar el Evangelio, ese mandamiento que el Señor entregó a sus apóstoles, todos los que vinieron al Señor, incluido allí el eunuco en Hechos 8, cuando dice la Biblia que Felipe, aleluya, llevado por el Espíritu, fue un camino ahí, hermano, se encontró con un hombre que leía algo y él le preguntó, ¿lees lo que entiende? ¿Cómo lo entenderé si nadie me lo enseña? Dice la Biblia que comenzando de esas escrituras que estaba hablando allí en Isaías 53, hablando, hermano, de lo que Jesucristo vino a padecer. Aleluya, él fue llevado como cordero, ¿cierto? Hablando de lo que Jesús vino a padecer para llevar, ¿cierto? El pecado de muchos. Allí estaba hablando eso, y cuando dice la Biblia que Felipe comienza desde esa escritura a predicarle el evangelio de Jesús, luego dice que el eunuco, amén, un proselito, aleluya, que venía, hermanos, 2,000 kilómetros viajando de Etiopía a Jerusalén. Aleluya, un judío que no era judío original, sino que se había convertido al judaísmo, un proselito. Dice que le pregunta a Felipe y le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Por eso en esta hora, hermano querido, aleluya, usted puede darse cuenta realmente que este evangelio es para salvación. Que este evangelio que el Señor Jesús, amén, trajo no es para entretener a la gente, aleluya, pero que no disfruten esta vida abundante que el Señor Jesús, hermano, vino a ofrecer. Conozco mucha todavía, yo tengo, gracias al Señor, toda mi familia, desde mis padres hacia acá, mis cuñados, mis sobrinos, aleluya, mis hermanas, todos ellos están en esta verdad gloriosa. Aleluya, todos ellos conocen esta verdad gloriosa, pero todavía tengo familia que no conoce esta verdad gloriosa, pero sí está entretenida en religiones falsas, trinitarias. Aleluya, que no son capaces de salvar a su familia. Todavía tengo familia que van ellos a la iglesia, pero sus hijos no llegan. Sus maridos no llegan. Están sirviendo solos, supuestamente, a Dios. Aleluya, pero este evangelio de salvación no solamente es, aleluya, para el padre o para la madre. Este evangelio de salvación es para toda la familia. Cuando habla de salvación, no solamente se refiere a la salvación de nuestra alma, que es una de las cosas más sagradas e importantes que lo que trae este evangelio, que es la salvación del alma, sino que también la salvación de la esclavitud del pecado. Aleluya, la salvación del engaño de este mundo. Y solo eso lo puede hacer el evangelio de Jesucristo. No lo puede hacer aquello, aleluya, que no está salvando a la familia. Porque el Señor Jesús vino a todos, aleluya. Él vino a salvar a todos, sin excepción. Ese evangelio de salvación es para toda la familia. Pero Jesús mismo lo advierte, aleluya, en su palabra. Nuestro Dios nos advierte ahí en Salmo, ¿cierto? 127. Dice que si Jehová no edificare la casa, ¿cierto? En vano trabajan los edificadores. Pero en esta hora, aleluya, queridos hermanos, querido amigo, aleluya, quiero decirle en esta hora, mirad que nadie os engañe. Aleluya, el evangelio trae salvación, pero el ministerio de la iniquidad no trae salvación. Trae solamente entretención, trae solamente confusión. Pero el evangelio del ministerio de la piedad trae salvación. Aleluya, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Así que en esta hora quiero decirle, querido hermano y amigo, mirad que nadie os engañe. Amén. Que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Amén. Es lo que Pablo el apóstol nos decía, que la venida del Señor está cerca, pero, aleluya, no se manifestará sino que primero la apostasía. Gloria al nombre de Jesús. Por eso necesitamos retener la doctrina. Necesitamos retener la doctrina que hemos aprendido y no dejarla ir.
Necesitamos interesarnos por la enseñanza sana, por la sana doctrina que está conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, dice 1 Pedro 4:11, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Dios se glorifica cuando nosotros predicamos su palabra, porque Él es el autor de nuestra fe, pero Él también es el consumador de esta fe. ¿Y cuál es la fe? Aleluya, no es lo que cree cualquier hombre, la fe es la palabra de Dios. El único fundamento de nuestra fe y lo que debemos de creer es lo que la palabra de Dios dice. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que usted mira que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, dice esta palabra gloriosa. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga, querido hermano, querido amigo. Vamos a orar brevemente. Y que esa palabra, hermano, pueda ayudar a su vida. Esa palabra pueda ayudar, querido amigo que está escuchando. Oyente que está escuchando, pueda ayudarle en esta hora. Aleluya. Y pueda usted realmente, sinceramente, poderse preguntar allí como Jeremías lo dice. Aleluya, como Dios habla por intermedio de Jeremías, su siervo. Jeremías 6:16 dijo: Jehová, paraos en los caminos y mirad. Jesús dijo lo mismo: mirad, observad, tened cuidado que nadie os engañe. Y aquí está Jeremías diciendo: paraos en los caminos, Jeremías 6:16, y mirad. Aleluya, mirad, revisa tu doctrina, revisa tu camino, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Más algunos dijeron: no andaremos. Ojalá usted sea uno de aquellos que quiere andar en el camino del Señor, que está conforme a la sagrada palabra de nuestro Dios, a la palabra del Señor Jesús. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Aleluya, aleluya. Así como usted hizo conmigo un día, Señor, me trajo de allí de las tinieblas a su luz admirable, de las tradiciones en las cuales estaba yo y mi familia, y me trajo esta verdad gloriosa que está conforme a su palabra. Oh, así también, Señor, hay muchos hoy día que necesitan paraos en los caminos y preguntad, aleluya, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, aleluya, para andar por él, para que puedan hallar descanso para sus almas. Gloria al nombre de Jesús. Como usted, Señor, nos habló, les habló a su discípulo diciendo: mirad. Lo primero que le dijo: que nadie os engañe. Oh, Señor Jesús, aleluya. Oh, en esta hora yo oro, Padre mío, por un alma que está allí, que quizás no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, que quizás no conoce, aleluya, lo que la iglesia del Señor Jesús allí presentó a los que preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo? A los que tomaron la decisión de ya no caminar solos, sino que volverse al Señor, al Creador, volverse a este Dios tan grande. Aleluya, como dice su palabra: venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, si hay alguien en esta hora allí, Señor Jesús, que está queriendo en esta hora realmente conocer esa verdad gloriosa, que realmente está parándose allí y observando y mirando, aleluya, que en esta hora está preguntándose realmente, gloria al nombre de Jesús, cuál es la senda antigua. Aleluya, ¿cuál es el buen camino para poder andar por él y hallar descanso? Si hay alguien que está en esta hora con un corazón allí, aleluya, preocupado de su vida, de la salvación de su familia, de su salvación y de los suyos, aleluya, el Señor dice: que el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Oh, Jesús le dijo a sus discípulos: entren por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él.
Aleluya, pero angosto es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, pero pocos son los que lo hallan. Si en esta hora usted está escuchando palabra del Señor, si usted en esta hora es ya alguien que ha recibido este plan de salvación, aleluya, que ya usted conoce esta verdad gloriosa, no la tenga por poca cosa, realmente valórela, realmente, aleluya, con temor y temblor, usted guarde esta verdad gloriosa. Oh, cuide esta salvación tan grande, aleluya, que no ha costado poco a nuestro Señor, sino que le costó su propia vida. Si usted ya ha sido partícipe de esta verdad gloriosa, ámela, ame la doctrina, ame la enseñanza y compártala con otros. Aleluya, atesórela en su corazón y párese firme. Aleluya, y reconozca qué es realmente lo que está verdaderamente por la palabra del Señor. Y qué es lo que no está conforme a la palabra de Dios. Párese firme para que así pueda ayudar a otros. Y si usted en esta hora, aleluya, está mirando, está observando, como dice su palabra, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Si usted está haciendo esto en esta hora, porque debemos de hacerlo, querido oyente, querido hermano, debemos de mirarnos en la palabra del Señor. Debemos de observarnos, debemos de mirar que si la iglesia en la cual yo estoy yendo realmente predica lo que la palabra de Dios enseña. Realmente está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque nadie puede poner otro fundamento, dice su palabra. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El fundamento ya está puesto. Necesitamos edificar sobre ese fundamento. Aleluya, mirad que nadie os engañe. Yo oro en esta hora por cada vida y por cada corazón, aleluya, que ha oído esta palabra en esta hora. Por cada hermano, por cada hermana, por cada oyente, en el nombre de Jesús. Yo oro en esta hora por cada vida y corazón. Aleluya, esta palabra no vuelve vacía, dijo el Señor, sino que saldrá para aquello que yo la envié. Aleluya, y como la lluvia riega la tierra, así será mi palabra. Aleluya, como la lluvia que riega la tierra, da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale, aleluya, de mi boca. No volverá vacía, sino que hará aquello para lo que yo la envié. Que Jesús le bendiga, querido hermano. Que Jesús le bendiga, querido hermano. Y hoy más que nunca necesitamos estar, hermanos, con la palabra del Señor. Si usted también, querido hermano, como, aleluya, cabeza de casa, sacerdote de su hogar, aleluya, la palabra del Señor, compártala con sus hijos, compártala con su familia, cómprele Biblia a sus hijos, querido hermano. Si ya saben leer, ya tienen que tener una Biblia. Aleluya, muchos niños saben usar muy bien el celular, pero lo que necesitamos, aleluya, es la palabra de Dios. Lo que nuestros hijos necesitan es un momento en la palabra del Señor. Tenemos que estar meditando su palabra, amando su palabra, guardando su palabra. Que el Dios del Padre le bendiga, querido hermano. Aleluya, su pastor, su amigo, su hermano le saluda. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén. Me despido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gracias.